Adhesión entre las células a través de moléculas de CAN, que son glicoproteínas transmembranas. La adhesión entre las células, podemos ver que todas las CAN son glicoproteínas y estas a su vez son integrales, transmembranas, responsables de la adhesión entre células que forman tejidos u órganos. Estas CAN o moléculas que son glicoproteínas, ¿qué es lo que hacen? Ya las hemos conocido algunas en morfofunción como caderina, que permiten la unión de una célula con otra célula en el tejido epitelial. Entonces vamos a ver que pueden existir CAN en casi todos los tejidos. Ejemplo, IgCAN se asemejan a los anticuerpos, que es lugar donde vas a encontrar. Como ejemplo, CCAN dice, son moléculas glicoproteínas que permiten que se mantengan unidos los CCAN en los hepatocitos. Los NGCAN, que se van a encontrar en las neuronas y en las glías, y estas se subdividen en ¿qué? NCAN, que son moléculas o glicoproteínas de adhesión de las neuronas. Y CAN, que son moléculas que van a permitir la unión de ¿qué? De leucocitos. Entonces, cada tejido va a tener sus propias CAN específicamente, ¿no? Tenemos a las CAN caderinas, que dependen mucho del calcio, que les permiten las caderinas donde se encuentran en los desmosomas y en las uniones adherentes. Y cuando aparece la metástasis, cuando estas CAN o estas glicoproteínas transmembranas ya no funcionan adecuadamente. Entonces se separan y se desfragmentan y se van de un tejido a otro tejido. Luego tenemos que cuando las células normales se transforman en células malignas, pierden la adhesión. ¿Qué quiere decir? Van a perder a las CAN. Se transportan por la sangre o por la linfa produciendo metástasis. ¿No ves? Entonces se pierden estas CAN o estas glicoproteínas de adhesión que les permite mantener unido al tejido. Y una vez perdiendo esto, aparece la metástasis. Estructuras especializadas aseguran la unión celular sellando el espacio intercelular y la comunicación atrás. Si vamos a la diapositiva de atrás, podemos ver que los componentes eran de esta caderina, estaba formada por la desmogleína y la desmocolina. Pero en el hemidesmosoma, ¿qué es lo que no va a haber? Desmogleína. Tomarlo en cuenta, ¿no? No tiene desmogleína, pero sí tiene desmocolina. Entonces la integrina solo está conformada por desmocolina. Y se adhiere a la lámina basal a través de las integrinas. Entonces, ¿qué es la integrina? La integrina simplemente es la desmocolina, sin la desmogleína. Si obtiene desmogleína de nuevo, se transforma en caderina, ¿no? Pero eso ya es en un desmosoma. Entonces, la desmocolina forma a las integrinas, que estas desmocolinas se unen a la desmoplaquina tipo 1, tipo 2, y la desmoplaquina tipo 1, tipo 2 se unen a los filamentos intermedios, que en este caso es la queratina. Las uniones adherentes o zona adherente, no confundir con los desmosomas en este caso, son cosas diferentes. Dice, cada lado citoplasmático forma una placa, recordemos que en el otro también había placa, y es esta la placa. Dice, que se inserta, y aquí viene lo diferente, que son filamentos de actina, pues se llama zona adherente o unión adherente, ¿no? Sustituye. También va a tener a quién? A las caderinas. Y también estas caderinas van a estar sujetos a los niveles de calcio. Se desarrolla, ¿dónde lo vas a encontrar ubicado? Se desarrolla en el epitelio cilíndrico simple como chapa estriada en la mucosa del intestino. Ahí vamos a poder ubicar a ese tipo de unión. Otro tipo de unión tenemos a la unión oclusiva o zona ocluens, en la cual tiene una banda continua en la parte apical de ciertas células epiteliales. Esto también se llama una red, que es la glicoproteína transmembrana que se encuentra en este tipo de unión. Su función de las cubiertas externas de las membranas adyacentes, ¿cuál es? Reducir el espacio entre una membrana con otra y pegarlas herméticamente, sellando mayormente el espacio que hay de una membrana de una célula con otra célula. Hay un sello total o parcial en el tránsito de iones y moléculas, no entra ni sale nada. En este caso, permite la
la existencia de diferentes potenciales de acción entre los dos lados de la capa apical. Mayormente este tipo de unión oclusiva se usa en órganos huecos para impedir que salgan sustancias de adentro hacia afuera del órgano que está conformando. Luego tenemos otro tipo de unión que es el complejo de unión. En este caso el complejo de unión es una estructura de unión o sellado que presenta en diversos epitelios cerca del extremo celular libre. Formado, esto es importante, ¿cómo está formado el complejo de unión? Por uniones oclusivas y uniones adherentes. También dice que puede aparecer el desmosoma, pero es irrelevante si el desmosoma está o no está para formar un complejo de unión. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, puede ser que esté el desmosoma como no puede ser que esté. Entonces, no es importante para formar una unión oclusiva en los desmosomas. ¿Dónde se va a encontrar? En las células del epitelio columnar, trama terminal. Aquí está la actina, la miosina y otras proteínas, ¿no? En este caso. Uniones comunicantes, nexus, unión de hendidura o gap junction. En este caso podemos ver que hay un espacio entre las células de 2 nanómetros. En las células epiteliales, donde encontramos ubicadas este tipo de unión, en células epiteliales de revestimiento glandular, musculatura lisa, cardíaca y nerviosa. Está formado por conexones, son estos conexones las glicoproteínas transmembranas. Si recuerdan, ¿no? Tenían caderina en los desmosomas, en las de adherencia, integrina en el hemidesmosoma. Aquí, su proteína que le permite unirse a una célula con otra son los conexonas, que están formadas, que tienen un diámetro de 7 nanómetros, que son estructuras tubulares, son estas de aquí, que son tubulares, que son poros hidrofílicos que permiten el paso de agua, de líquido intracelular entre las dos células, que están conformadas por 6 proteínas, y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteínas, de las cuales su función es comunicar una célula con otra y permiten el paso de nucleótidos, aminoácidos, iones, AMP cíclico, moléculas hasta de 1200 Daltons. Tener cuidado, ¿no? Con este dato, porque en su libro, una parte de su libro menciona también que solo son 200 Daltons, ¿no? Tener mucho cuidado. No pasan proteínas ni ácidos nucleicos. Si quieren pasar una proteína, la proteína tiene que ser llevada a su mínima expresión, que en este caso son aminoácidos, y si quieren pasar ácidos nucleicos, tiene que llevar a su mínima expresión, que en este caso serían nucleótidos. ¿Dónde se originan las moléculas que componen la membrana plasmática? En este caso, el origen de las moléculas que forman la membrana plasmática son los lípidos que van a derivar del líquido, mejor dicho, del retículo endoplasmático liso. Ahí van a ser formados los lípidos y son transferidos por vesículas. ¿Dónde se forman las proteínas de la membrana plasmática? Se van a formar en el retículo endoplasmático rugoso y van a ser transportadas por las vesículas al complejo de Golgi para luego salir a la membrana plasmática. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? El origen de las moléculas de la membrana plasmática son retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Los hidratos de carbono van a ser adjuntados a las proteínas y a los lípidos en el complejo de Golgi y luego son transportados hacia la membrana. El complejo de Golgi, su función es aumentarle el azúcar o los hidratos de carbono o la glucosa manosa o el compuesto azucarado que tiene que ser una hexosa y recién salen hacia la capa externa. Gracias. El lema de hoy es: cuando estés a punto de abandonar, no olvides por qué decidiste empezar. Les deseo éxitos, que tengan un buen día.